Yo les voy a proponer hoy una reflexión sobre los superhéroes. Así que, y ustedes me van a decir, ¿y por qué los superhéroes? Porque esta semana, conversando con alguien, me hizo el chiste famoso que cuando se los diga se van a acordar. Hablando de lo que estaba pasando, hablando de lo que teníamos que esperar en este tiempo, de repente me dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y automáticamente me acordé del Chapulín Colorado. ¿Quién no escuchó? ¿Quién no ha visto? ¿Y quién no tiene ganas a veces de decir en esos momentos, y ahora quién podrá ayudarnos? Por supuesto no voy a caer en el facilismo de decir, orá y pedile a Dios. No, vamos a hacer una reflexión sobre la sanidad, que es un poco mi tarea. Así que esta frase me disparó el pensar cuántas veces nosotros fuimos en las distintas épocas de nuestra vida y yo puedo decir de la vida de mis hijos, cómo distintos personajes se iban poniendo de moda, ¿no? Me acordaba, por ejemplo, de He-Man. He-Man, que tenía la espada de Grayskull acá atrás y levantaba y decía, por el poder de Grayskull. Y me acuerdo de nuestro hijo Pancho, que era pequeño, y le hizo hacer a mi suegro una espada de madera. Y teníamos que estar atentos con Héctor porque el tipo se quedaba dormido con la espada en la espalda y le quedaba marcada. Así que teníamos que ir a sacarle la espada para dormir. ¿Quién no ha jugado con sus hijos haciendo el pss, pss del Spider-Man, ¿no? Que tiraba sus telas y volaba y trepaba. O las batiseñales, ¿no? Para llamarlo a Batman, cuando los villanos acosaban Ciudad Gótica. O las chicas dábamos el giro como Wonder Woman y teníamos el lazo mágico de la verdad, que al que se lo poníamos tenía que decir la verdad. Crecimos con algunos superhéroes más viejos, otros más modernos, pero todos tenían poderes extraordinarios para salvar el mundo, para evitar catástrofes, para que triunfara el bien por sobre el mal. Y esto de ir creciendo pensando en superhéroes, porque si había superhéroes había villanos, y esos villanos hacían que el superhéroe tuviera que venir a salvar a la humanidad o a la chica, pero siempre nos mostraban que el superhéroe tenía algún punto débil, ¿no? Un talón de Aquiles, como la kriptonita de Superman. ¿Se acuerdan que Superman le ponían la kriptonita y perdía los poderes? Bueno, en la Biblia hay muchas historias, pero así como Maritza decía, yo me identifico mucho con la mujer de la cita que ella eligió, yo me identifico pero muchísimo con esta historia que hoy les voy a contar. Es una historia que seguramente muchos de ustedes la conocen, pero yo les voy a pedir que la escuchen con oídos nuevos y que en la historia busquemos y observemos de cada protagonista, de los personajes principales y secundarios, cómo es el devenir de la historia. Porque yo me identifico mucho con el personaje y cuando trabajamos con personas que están atravesando una situación de salud, la uso muchísimo, porque a mí, que soy una persona con condición de salud
que tengo que tener en cuenta para poder llevar una vida plena, la actitud de este personaje, por lo menos a mí, me cambió la manera de mirar las cosas. Entonces, yo pensaba, y a esta persona que me decía, ¿y quién podrá salvarnos? Yo le hice este relato. Por eso dije, lo voy a compartir el domingo en este espacio de salud. Y sobre todo va dedicado, y en especial, a todos aquellos que alguna vez escuchamos algún diagnóstico que no nos gustó, nuestro o de alguien alrededor nuestro, de un ser querido, cercano. ¿Cómo fueron nuestras reacciones? ¿Cómo fue nuestro gesto? ¿Quiénes fueron los que estuvieron? ¿Quiénes fueron los que se borraron? Como decimos en Argentina, ¿no? Los que de repente no estaban más. Los que de repente después de un tiempo se dieron cuenta y volvieron, los que acompañaron. Así que te voy a invitar yo voy a hacer el relato, va a ser un relato quizás más largo de los habituales, pero te pido que prestes atención. En una primera instancia lo voy a hacer con la nueva traducción viviente, que es más amigable. Y cuando te la vaya contando, vas a ver que, por ejemplo, en Reina Valera, habla de Eliseo y Naamán, como si Eliseo y Naamán fueran los únicos protagonistas de esta historia. Así que te pido que te sientes como cuando eras chico y la señorita del jardín te decía, hagan grandes las orejas y presten mucha atención. Yo les voy a hacer el relato, va a ser largo, pero presten atención. Y si tienen para anotar, tomen nota de aquello que los conmueve, de aquello que de alguna manera los condiciona para poner para seguir la historia. Vamos. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, Naamán le contó al rey lo que le había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Naamán entonces emprendió un viaje y llevaba de regalos, escucha bien, 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy yo Dios para dar vida o quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió un mensaje. ¿Por qué estás disgustado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel.
Entonces, Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera la mano sobre la lepra e invocara el nombre de su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Y así en verdad debería obedecerlo cuando le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Hasta acá llega mi lectura. Sigan leyendo porque es muy interesante lo que pasa después, no queda así solo. Pero el resto de la historia tiene que ver con cómo Naamán termina creyendo, cómo le ofrecen dinero, qué es lo que pasa cuando él lo rechaza. Así que la historia es bien interesante, pero yo quiero quedar con esta parte. Quizás no va a ser la parte más teológica, pero yo quiero que revisemos entre todos este pasaje que acabo de leer. Yo lo dividí en 8 partes. La primera parte sería la parte donde nos cuenta que el general del rey de Siria, llamado Naamán, que era un guerrero victorioso, tenía lepra. Así que acá tenemos al protagonista con un problema serio, porque la lepra era una enfermedad en esa época que iba en aumento. Acá lo veo a mi marido atrás, que seguramente dirá que por lepra se entendían distintos tipos de enfermedades, pero nosotros la vamos a hacer sencilla y nos vamos a quedar con lepra, una enfermedad que no se frenaba y que terminaba con el aislamiento de la persona y con la muerte. En el segundo versículo y en el tercero aparece una joven israelita, esclava, una doncella al servicio de la esposa de Naamán. Esta gente debió haber sido buena gente, pienso yo, porque para que un esclavo opinara y le pudiera decir algo a su señora y a poder hablar con su señor y ser escuchada, realmente esta muchacha algo tenía. Algo tenía. Y todos los que estamos en este culto podríamos decir, y tenía una fe muy grande, porque la podrían haber mandado a matar solamente por hablar. Sin embargo, le dijo: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y acá aparece un personaje en esta historia que se animó a hablar, que se animó con su palabra, con su fe, a que Dios le hablara a Naamán. Y sigamos. Luego tenemos
en el versículo 4 y 5 aparece el rey de Siria. El rey de Siria no puede dejar a su general, generalísimo, a que vaya al pueblo vecino así como así, porque en esa época estaban todos en guerra. Entonces, era tan importante para él que que lo curaran. O sea, era la única posibilidad. Nadie había sido nunca curado de lepra. Y si bien era incipiente lo que había aparecido en este general, por eso todavía podía convivir e interactuar con mucha gente, no debía ser algo tan avanzado, sino que estaba en los inicios, el rey de Siria no solo lo apoya, lo avala, sino que además lo acompaña con apoyo económico y hasta firma una carta, como para que tuviera el salvoconducto para ir y llegar al rey de Israel. Así que ya tenemos tres partes de esta historia. Luego viene cuando lo recibe el rey de Israel, que se rasgó las vestiduras. Rasgarse las vestiduras era una señal de algo tremendo, porque pensaban que le estaban pidiendo a él que lo curara. Y al mismo tiempo su falta de fe, el rey de Israel, no apoyarse en Eliseo. O sea, la esclava que había vivido toda esa situación de haber sido trasladada a otro país y estar sometida a la servidumbre, mantenía su fe en Eliseo y el rey no. Sin embargo, Eliseo, que era un hombre de Dios, se enteró de lo que había pasado y le mandó a decir: no te rasgues las vestiduras, mándamelo a mí, yo me ocupo. Así que de alguna manera se soluciona esta cuestión y Naamán se va con todos sus carros, yo me imagino con toda su pompa, porque no iba solito, iba avalado por el rey de Siria, entonces iba con todo, había dejado los regalos al rey de Israel, y cuando llega y se para en la puerta esperando que salga el famoso Eliseo, resulta que sale otra persona, un mensajero, fíjense que ni nombre tiene en esta instancia, y le dice que se tiene que ir al Jordán a bañarse. El Jordán era un río barroso a los ojos de Naamán, que venía de un lugar donde tenían unos ríos preciosos. Esto era como un charquito. ¿Cómo él, con su investidura de general, con el aval de su rey, con el permiso del otro rey, va a llegar, no va a salir Eliseo, no lo va a atender? Y además de que no lo va a atender, lo manda a hacer algo que era impensado para él. Así que se enoja, se enfurece, está desilusionado, está ofendido, se siente despreciado. O sea, ubiquémonos, el tipo tenía lepra. Lepra quiere decir muerte en esa época, aislamiento, perder todo vínculo familiar, social. Eran aislados, a morir en una cueva. Era tal el enojo, era tal la furia, era tal la desilusión, que embargado por esa emoción, se fue. Lo que pasa a veces, ¿no? Por actuar bajo una emoción. Sin embargo, en la versión Reina Valera no dice
sus oficiales o sus compañeros sus subordinados militares. Dice sus criados. Acá tenemos una diferencia, porque en el versículo 13 dice, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón. Sin embargo, en la versión contemporánea de Reina Valera dice, pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ¡ay, Señor! Si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo hubieras hecho? Pues con más razón, lávate y quedarás limpio. Fíjense que sus criados o sus subalternos también podrían haber sido muertos por haber hablado, porque le están diciendo, escúchame, reaccioná, busca un plan B. Si el plan A no te salió, pero escúchame, tenés una salida, nadie tiene una salida para la lepra. Acá te están dando una. No será una salida elegante. Te vas a tener que meter en ese río barroso. Yo no sé si ustedes se han bañado alguna vez en un río barroso. No es lo mismo que en los ríos de la Patagonia, que uno se mete y ve los deditos de los pies, porque es agua cristalina. Yo me he bañado en mis épocas en el Río de la Plata, que era marrón y oscuro, y metías el pie y no veías nada. Y cuando pisabas te hundías. A mí me encantan los ríos de la Patagonia, que tienen piedra, uno puede caminar, cuidado con los pozones, pero uno va viendo lo que está abajo. En cambio, esos ríos barrosos no son de agua cristalina. Así que este hombre, que tenía una clase social importante, era el general más importante de un reino triunfante en esa época. No tenía plan B, no lo pensó. Sin embargo, gracias a que esta gente le habló, reaccionó. Y entonces un Naamán obediente, dejando el orgullo, humilde, fue un Naamán sano. Yo no sé si vas de alguna manera comprendiendo la historia, ¿no? ¿Y por qué digo que a mí me impacta tanto? Porque ¿quién no pasó un momento de furia, de llanto, de bronca, de tristeza, cuando le dieron algún tipo de... me sale sentencia, pero de alguna manera cuando te dicen lo que tenés, o cuando te indican una lesión, o te dicen tenés que quedarte en cama por X cantidad de tiempo, tenés que hacer reposo de no sé qué, o tenés que cambiar la alimentación, o tenés que aprender a vivir con esta condición. Entonces, yo pensaba, mientras hacía esta reflexión, y te lo quiero compartir tal como lo pensé, y pienso en vos, que quizás te dieron o estás en una situación así, o estuviste en una situación así y todavía no la reparaste y tenés todavía agujeritos adentro, o te pasa con un ser querido. ¿Cómo reaccionás? ¿O cómo reaccionaste? ¿Escuchás o vas a hacer la tuya? ¿Vas a escuchar a la persona más insignificante que tengas a tu alrededor, de la que menos esperás, como puede ser la esclava? ¿Cómo puede ser el sirviente en el medio de un ataque de nervios? ¿Vas a escuchar? ¿Vas a escuchar a Dios que te va a hablar a través de quien vos ni siquiera lo sospechás? Dejar el propio deseo, lo que te parece que no pensabas,
que no te imaginabas. ¿Cómo me van a decir a mí esto? ¿Cómo yo voy a tener esto? ¿Cómo me va a pasar a mí esto? A mí me pasó. Yo no era un general generalísimo como Naaman, pero yo decía, ¿a mí? ¿Yo? No sé de qué estás sufriendo, si un problema físico, si es una enfermedad y que necesitas una sanidad física, o si también tenés una necesidad de una sanidad de las emociones, de las relaciones, de los deseos, de las decisiones o las elecciones. No, siempre elijo esto y siempre me equivoco, pero tengo una tendencia a elegir para este lado y siempre me equivoco. ¿Es una sanidad de culpas, como le pasó a la mujer que hablaba Maritza? ¿Necesitas reconocer tu condición y dejar de... porque te tiraron como un ondazo? Mi abuelo decía, te bajaron de un ondazo, la onda esa que cuando... Ahora ya no se puede, pero antes se le tiraba a los pájaros con una piedrita. Entonces decía, te bajaron de un ondazo. Te bajaron de un ondazo, como si fuera el fariseo que te sentías perfecto, y de repente de un ondazo tenés que reconocer una condición nueva. ¿A vos? Nuestro deseo es que puedas tomar decisiones valerosas que necesitas tomar todos los días para experimentar todo lo que Dios tiene para vos. Esto es nuestro deseo. Ahora, la cuestión de nuestro deseo es cómo lo contrastamos en un tiempo en el que vivimos, donde todo queremos que sea instantáneo y fácil. Yo, por una materia que doy, yo en la universidad doy una materia que se llama Problemática en Salud, hice un ejercicio con un grupito de alumnos de chequear cuántas publicidades hay en televisión que te venden un remedio para una cura rápida. Si te duele la cabeza, toma este remedio que se te va el dolor. Si tenés este problema en la piel, ponete esta crema que se te va el problema. Es decir, hicimos un trabajo de análisis de la cantidad de productos que nos venden por televisión para solucionar ya, de manera rápida, milagrosa, instantánea y fácil, un problema físico, por ejemplo. No podés dormir, tomá tal cosa. No, a ver, revisá por qué no podés dormir. Tomá tal cosa que se te va el síntoma. Nos atascamos, nos quedamos frenados frente a las situaciones de salud, porque la salud no la puedo ir a comprar. Entonces la salud, cuando se nos presenta una situación de salud, nos complicamos. Y acá es donde tenemos que tomar una elección. ¿Me entrego a Dios o sigo haciendo lo que me parece? Entonces somos como Naamán, dudosos, pero después dispuestos. ¿Aceptamos o rechazamos? Si por un lado pienso que Naamán hizo, fíjate, escuchó a la esclava, fue a ver al rey de Siria y después fue a ver al rey de Israel, pero todo gracias a qué? A que escuchó a la esclava. Y por otro lado, escuchar a los criados le significó dejar el orgullo y bañarse 7 veces. Entonces, la decisión genera aceptar o rechazar lo que se presenta, reconocer que esa persona lo está haciendo por amor, me está diciendo algo por amor. Y la verdad que pensar en bañarme en eso sí, pero me lo dijo. Pero Naamán pudo escucharlo y pudo cambiar la historia,
Por eso me encanta esta historia. Por eso me encanta esta historia, porque muchas veces tuve que escuchar y hacer cosas que realmente fueron, si las hubiera pensado desde mi capacidad, mi inteligencia, mi lógica, no las hubiera hecho. Sobre todo, y esto también te lo quiero plantear, si escuchamos o nos encerramos, porque hay personas que se encierran y ya no permiten que nadie les pase, a no ser que sea un médico, un académico que haya estudiado, que le diga que a veces Dios nos habla a través de un burro o en una zarza. ¿Cómo no va a poder usar a alguien de mi alrededor? Si pudo usar esclavos, criados, sirvientes, al general generalísimo. Si pensamos, y ahora sí me quiero dedicar también al otro rol, al rol de la muchacha esclava y al rol de los criados, porque Dios por su intermedio logró que Naamán escuchara a Eliseo, pero el primer paso lo dio una muchacha que no tiene nombre en la Biblia. Ni nombre tiene, pero tenía una fe más grande que su propia vida, porque se jugó y la compartió. ¿Cuántas veces como cristianos no estamos atentos para decir esa palabra y nos la quedamos en la boca? ¿Qué le voy a decir si no escucha? No, tengo que decírselo, tengo que jugarme. Después la decisión es de la otra persona y yo no me tengo que enojar porque la otra persona se enoja conmigo. Yo tengo que ser un vehículo para decirle, no por mis propias fuerzas, sino porque me estoy dando cuenta que esto que estoy recibiendo y que tengo que decir tiene una fuerza, una firmeza, un algo que no es propio. Eso es el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, con mi fe yo la puedo compartir y quizás puedo cambiar el curso de una vida, como cambió esta muchacha, el curso de la vida de Naamán. Ahora, pero los criados, ya había habido un primer movimiento, ya Naamán había arrancado. Sin embargo, por medio de la emoción, la ofuscación, el enojo, podía perder todo lo que había hecho hasta ese momento. Sin embargo, estos criados se animaron y desafiaron el orgullo del general generalísimo. Y gracias a esto lograron otra vez hacer la diferencia. Yo creo que cada uno de vos, todos los que están escuchando en este momento, pueden hacer la diferencia, sobre todo en un tiempo donde la enfermedad física, la enfermedad emocional, los trastornos ocasionados por esta incertidumbre, esto como ir en los carritos de la montaña rusa, como les digo siempre, generan en todos como una sensación de que estamos todo el tiempo que no sabemos. Bueno, ayudemos con una palabra segura, transmitiendo nuestra fe. Nosotros queremos transmitirle las nuestras, aunque la fe no se transmite de esta manera, pero sí de repente una palabra, una convicción puede hacer la diferencia. Y acá me gustaría compartir un versículo que también para mí es muy fuerte, porque muchas veces digo, pero yo ¿qué voy a hacer? ¿A mí quién me va a escuchar? ¿Dios me va a elegir a mí para que yo intervenga con esta persona? Miren lo que dice Primera de Corintios 1 en el versículo 26 en adelante. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos.
cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considere importante. Yo alguna vez consideré que era nada. Yo alguna vez consideré que alguna vez consideré que se iba a fijar en mí, y sin embargo, todo el tiempo mi manual de instrucciones me indica que tengo un propósito, que tengo una tarea, y que cada uno de nosotros tiene que encontrar su propósito y su tarea aprendiendo a llevar y a escuchar lo que Dios tiene para decirnos frente a situaciones difíciles como es una enfermedad. O estar atentos para decirle a alguien algo que pueda cambiar el giro o hacerlo bajar del caballo para que se meta 7 veces en un río lleno de barro. Así que les dejo mi reflexión. Los invito a que revisen su ayer, su hoy, y se dispongan a un mañana más atento a ver por intermedio de quién Dios nos va a mostrar el camino, el rumbo. Así que bueno, les dejo esta tarea para la semana. Mucho para pensar, mucho para revisar, y realmente no, esto se los propongo porque lo hice y me vi como Naamán arriba del caballo diciendo yo en ese charquito. Y sí, yo en ese charquito. Y la piel como la de un bebé. Que tengan muy buena semana. Los quiero mucho.